Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión. Rafael, Buenos días, profesor. buenos días. ¿Qué vimos en la clase pasada? Pues las clases pasadas hablamos sobre las topologías, pues a nivel de la capa de enlace, pues, ¿no? Habíamos hablado de que podían ser tanto a nivel físico como lógico, pues siendo la física, como quien dice, la configuración entre los computadores, pues entre los nodos, pues, ¿no? Y la lógica, que sería como que la transferencia de los datos, de las tramas, pues, entre los Perfecto. nodos. Perfecto. También, Hasta ahí, hasta ahí. oh, Muchas gracias, Rafael. Mm, Joel, No, perdón, mister, no lo había escuchado. ¿qué nos puede hablar usted de las topologías físicas? Las topologías físicas es básicamente cómo están conectados los dispositivos Mm, y digamos, la representación de cómo se usan los medios para interactuar para conectar los dispositivos. Todo eso es la topología física. ¿Alguna topología física en específico? Hablamos de topologías punto a punto, que básicamente constaba solo de dos nodos. Y la comunicación, como actualmente ya solo se usa, bueno, no sé si se sigue usando hard duplex, pero estas se usaban full duplex y podíamos enviar y recibir información ambos nodos. Ok, gracias. Eric, Profe, Eric, Eric Olguín. sí. ¿Nos podría hablar usted sobre las topologías lógicas? No. Disculpe, profesor, es que aquí tengo unos cuantos problemas con el micrófono. Las topologías lógicas, recordaría que son como dijo mi compañero, las duplex y las full duplex, que fue lo que vimos. Eh, las, las duplex lo que hacían era transmitir los datos de una computadora a otra una le transmitía a la otra y tenía que esperar a que la computadora a la cual enviaba un mensaje respondiera para poder intercambiar información. Y la full duplex era cuando tenías varias computadoras conectadas a una red y cada una mandaba información por esa misma red. Y cuando ocurría un choque, estas tenían que esperar para poder volver a conectarse. Mm, ok. Sin embargo, lo que usted me está diciendo fue como unas 2 semanas atrás. ¿Nos podría hablar de una topología lógica en específico? Mm, de anillo, tal vez. Ok, háblenos sobre el anillo, por favor. La topología de anillo es en la cual cada nodo recibe, recibe una trama o datos Ok, y están conectadas entre sí, todas, no como una línea, sino como un anillo. ok. Pero ¿cómo es que se hace la entrega de esa a lo- Eh, Cada nodo lo que hace es pasar los datos al siguiente. Y una vez que llegan a ese nodo, revisan si la información enviada es para ellos. Si no lo es, la envían al siguiente. Y la así. letra? Ok, perfecto. Muy bien, Eric, gracias. Ronnie. Ronnie,
Buenos días, Ronnie. ¿Nos podría hablar usted sobre otra topología? También existen las topologías híbridas, Ok. que es una combinación entre la topología de estrella y podría ser entre la topología de estrella y la topología anillo, que en Ujú. sí trabaja como o sea, la forma física trabaja como una topología estrella, pero su comportamiento lógico hace el mismo funcionamiento que una topología de anillo. Ok, muchas gracias. Mm, José Alcibar. José, Sí, por disculpa. buenos días. Buenos días. ¿Nos podría usted hablar sobre... No, perdón, José Alcibar. Sí. ¿Voy a? Ok, ¿nos podría usted hablar sobre topologías híbridas, pero en estructura jerárquica? Yo dije algo en específico de eso. Déjelo ahí, para la próxima. ¿Alguien que desee hablar sobre eso, por favor, que levante la mano? Adelante, Wesley. Si no mal recuerdo, creo que dijo que esto es lo que realmente se usa al momento de querer crear una conexión de red. Ujú. Más o menos se basa en usar switch tal vez en cada área para que se puedan comunicar entre sí a través de un dispositivo en general. Ok, esa es la idea, ¿no? Es tener una estructura jerárquica, poder que cada switch o cada dispositivo intermedio haga una función específica, núcleo, distribución o acceso, que es lo interesante. Bien, excelente, chicos. Buena participación. Vamos ahora a dar el último tema del capítulo 2, que es redes conmutadas. Nosotros ya hemos hablado de lo que es la capa de enlace de datos, hemos hablado sobre que las tramas, el paquete que llega de la capa 3 se encapsula en una trama, se agregan las diferentes cabeceras, se agregan las diferentes colas, y todo eso dependiendo del medio físico en el cual se va a transmitir. Esa es la analogía que nosotros hemos estado analizando y revisando. Sin embargo, para poder enviar esa trama por un medio físico, se deben cumplir qué tipo de red yo voy a poder, por qué tipo de red yo voy a transmitir. A ese tipo de red se le conoce como redes conmutadas. Recuerden cuando nosotros estábamos recién iniciando este mundo de redes de datos, yo les dije, hagan ustedes una analogía de que un router es un enrutador y un switch es un conmutador. ¿Qué quiere indicar ahora? Si vamos a hablar de redes conmutadas, quiere decir que vamos a ver redes a nivel de capa de enlace de datos, nivel de redes capa 2 correspondientes a los switch. ¿Cómo es que ellos conmutan la información, conmutan las tramas entre los switch para que llegue al destino? Para la sesión de hoy vamos a ver esto. Función de las redes conmutadas, que ya al menos hablé de algo. Factor de forma, entorno conmutado, reenvío de tramas y dominios de conmutación. Y la parte de dominios de conmutación pero a nivel de Ethernet. Entonces, dice, una red conmutada es aquella en la cual la comunicación entre un host origen y un host destino se realiza mediante la transmisión de datos a través de nodos intermedios. Y ustedes dirán, pero es que eso ya es una red de datos, es lo que hemos estado viendo. Sí, perfecto. Pero ahora vamos a hacer como que una separación de qué tipo de redes son las que se ven en cada una de las capas.
Dice, cada nodo almacena temporalmente la información antes de reenviar. Nosotros hemos estado diciendo que cuando una trama llega a un switch, el switch debería hacer es desencapsularla, verificar, vuelta a encapsular y enviar. Y si estamos hablando a nivel de un router, el router hace exactamente lo mismo. Desencapsula la trama, verifica el paquete y si no es para él, lo vuelve a encapsular y lo vuelve a encapsular una nueva trama para que se envíe a su destino, ¿no? Ese periodo de tiempo en el cual uno tiene que hacer ese encapsulamiento, desencapsulamiento y verificar esas cabeceras, esas tramas, conlleva que hay una parte de almacenamiento temporal de cada una de las tramas en los dispositivos. Porque para poder verificar hacia dónde se debería redirigir o reenviar la trama, hay que analizarla. Y para analizarla, esa trama debe ser almacenada. Existen muchas técnicas de conmutación y las técnicas se basan dependiendo de la red de datos a la cual yo voy a analizar. Por ejemplo, si yo me enfrasco en técnicas de conmutación a nivel de redes LAN, las más utilizadas son las VLAN y las VTP. Si mal no recuerdo, hay un tema de VLAN en los proyectos. Una VLAN es una red virtual que te permite conmutar y segmentar mucho mejor las redes. Y VTP es un protocolo de trunking. Si hablamos a nivel de técnicas de conmutación y con WAN, yo tengo las más usadas, una red ATM y una red MPLS. Lastimosamente creo que MPLS no cogieron el tema. MPLS es muy bonito porque nosotros hemos estado hablando que tenemos muchos protocolos, ¿verdad? Y hemos dicho que va a depender del protocolo que se use dependiendo de cada capa. Y si estamos trabajando a nivel de diferentes redes y si queremos enviar una trama por diferentes caminos, la trama se debe encapsular dependiendo del protocolo que se esté usando en ese medio físico, ¿verdad? Eso lo hemos dicho. Lo interesante de MPLS, para que quede un poquito en contexto y vean a lo que ahorita se está utilizando, es tratar de decir, ok, tú tienes una red de datos que funciona con un protocolo, tú tienes otra red de datos bien alejada que funciona con otro protocolo, y tú, para que haya esa comunicación entre distintos protocolos y para evitarte ese dolor de cabeza que tengas que analizar muchos protocolos, utiliza un protocolo en común para esa transmisión. Y ese protocolo en común es MPLS. Y así se encapsula y se reenvían tramas a diferentes medios, ¿no? Es un protocolo muy bonito, pero es un poco avanzado en la parte de enrutamiento. Ok, sigamos. Nosotros hemos hablado también las primeras clases sobre que existían ciertos retardos a nivel de la transmisión de esa trama. Hemos dicho que puede haber un retardo en el procesamiento de ese nodo. Hemos dicho que puede haber un retardo en la espera que se están llenando las colas a que una trama sea procesada. Hemos hablado también que puede haber un retardo de propagación, un retardo de transmisión o un retardo en el nodo como tal, si es que se pueden crear ciertos cuellos de botella. Todos esos retardos, para tratar de agilizar o poder ver cómo es que se envía esa trama luego que es analizada por el nodo con todos esos retardos, es que tenemos dos tecnologías de redes de conmutación. La primera es conmutación por circuitos y la segunda es conmutación de paquetes. Vamos a ver, ¿qué es conmutación de circuito? Esta es la conmutación un poco más antigua debido a que conmutación por circuito lo que implica es que para cada información, para cada trama, para cada paquete que se desea transmitir, se crea un circuito virtual dedicado para esa comunicación. ¿Qué significa dedicado? Que mientras ese circuito virtual esté siendo utilizado por esa comunicación, ningún otro usuario, ningún otro dispositivo, ningún otro equipo va a poder utilizar ese mismo canal, lo que conlleva que pueden haber muchos retardos. ¿Qué nos dice ahora? Dice, esta conmutación implica que existe un camino dedicado entre el host origen y el host destino. Si esta computadora desea transmitir a la computadora F, se va a crear un camino dedicado, un circuito lógico dedicado que llegue desde la computadora B a la computadora F.
Lo mismo, si la computadora desea ir al servidor, se va a crear un circuito virtual hacia ese servidor. En el momento que se crea ese circuito virtual, quiere decir que ningún otro camino va a poder ser establecido por esa misma ruta, porque el canal está siendo ocupado. Dice, el ejemplo más común en la red es la red telefónica. En esta pequeña analogía, cuando ustedes llaman a un pariente o por algún otro motivo llaman a otra persona, ¿qué es lo que sucede? Sucede primero un ring, ring, ring. Ese ring, ring, ring significa que se está tratando de crear un circuito lógico hacia el destino. Cuando se crea el circuito lógico es que ustedes van a poder comunicarse directamente con la otra persona. Y ese circuito no va a poder ser intervenido por ninguna otra persona o no se va a permitir que acceda a otra persona a ese mismo circuito virtual, siempre y cuando no existan hombres en medio que intervengan en la comunicación, ¿no? Hay muchas otras vulnerabilidades en ese sentido, pero eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Se alquila ese circuito virtual entre dos usuarios, usuario inicial y usuario final, y no hay un medio normal o verídico que permita que ese canal sea utilizado por otro medio, por otro ente. Las más comunes son las ATMs o las redes Friend Relay. Ya Friend Relay ya prácticamente está en desuso, ya no se usa, pero sí aún usamos algo de ATM. Este tipo de comunicación involucra 3 fases, lo que les estaba indicando. Se establece un circuito en el ring, 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 empieza transferencia de datos y por último se desconecta. ¿Por qué? Como les estaba indicando, se crea un circuito dedicado para esa transferencia de datos. Cuando se termina la transferencia, hay que liberar el canal, hay que liberar ese circuito para que otra comunicación pueda utilizar esos canales de comunicación. Mientras se trata de obtener un canal de comunicación, van a existir obviamente ciertos retardos. Y peor, si tenemos, imagínense, una red de datos actual, que tenemos varias infraestructuras o varios equipos que tratamos de que se comuniquen por una misma red de datos, establecer un circuito virtual para cada uno de ellos conlleva muchísimo retardo. ¿Qué quiero decir? Que este tipo de conmutación por circuito no se usa actualmente en arquitecturas con arquitectura TCP/IP a nivel de redes de datos. Okay, aquí está la analogía de la parte del teléfono, donde creamos un circuito a través de diferentes entidades o a través de diferentes estaciones bases que nos permitan comunicar de un lugar a otro. Lo mismo, les estaba diciendo que la más viable o la que todavía utilizamos es a nivel de conmutación por circuito por ATM. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con ATM, no es que se crea un circuito o se utiliza un cable físico simplemente para comunicación, sino que tenemos circuitos virtuales lógicos y un identificador de camino, la cual me permite a mí, por un mismo router, enviar diferentes comunicaciones o enlazar diferentes comunicaciones a través de un circuito virtual. Todo eso lo manejamos a través de lo que se conoce como el VPI, que es el identificador del circuito virtual, y el VPI, que es el identificador del camino virtual, ¿no? Entonces, cada vez que yo deseo si estoy trabajando con ATM, creo un circuito virtual para que llegue la comunicación al otro lado por un mismo medio físico, ¿no? ¿Qué nos dice? Varias conexiones lógicas son transferidas sobre una única conexión física, basándose, o mejor dicho, utilizando un circuito virtual. Para poder tratar de reconocer que estoy trabajando con ATM en una conmutación por circuito, yo tengo esta trama. Estas serían las cabeceras que ustedes encontrarían a nivel de conmutación por circuito, en donde lo más característico es esto, el VPI, que es el identificador del camino virtual, el Virtual Path Identifier, o el VCI, que es el Virtual Channel Identifier, identificador del canal virtual. Y ahí tenemos otras informaciones que dice, por ejemplo, la longitud que tiene el paquete solamente es de 53 bytes y 5 bytes de cabecera.
Tenemos el PT, que es justamente la transferencia de carga que vamos a tener. Y el HS, que es un control de errores en ciertas cabeceras, ¿no? Recuerden que tenemos siempre algún control de si esta trama ha sido o no vulnerada. Y si nos vamos un poquito más a fondo de ATM, fíjense que esto es lo que pasa. Supongamos que yo tengo dos líneas físicas. Cada línea física tiene un identificador de camino y por ese camino van a ir muchos circuitos virtuales. Quiere decir que mi identificador total es el virtual, el camino virtual y el identificador del circuito virtual. Y ahí es que se establece un camino en ATM entre un punto origen y un punto destino. Consultas de conmutación por circuito. No, la verdad es muy sencillo, conmutación por circuito. Perfecto. Vamos ahora a hablar de conmutación por paquetes, que es la que actualmente usamos a nivel de redes de datos, para enviar paquetes, ya no establecer un circuito virtual. ¿Qué nos dice conmutación por paquete? Los datos son transmitidos en bloques llamados paquetes. Recuerden que igual la PDU de la capa 3 es paquetes. Si la fuente tiene un paquete muy largo, dice, el paquete será dividido en paquetes más pequeños. Y nosotros eso ya lo analizamos a nivel de... Un momento. Perdón, están construyendo al lado y suena feísimo. Ok. Entonces decimos, si la fuente tiene un paquete muy largo, el paquete será dividido en paquetes más pequeños. Y nosotros hemos tratado de, ya hemos hablado de cómo es que se hace esa segmentación a nivel de capa de transporte para poder crear paquetes más pequeños y que no se demore la comunicación de un lado a otro. Cada paquete, dice, tendrá una parte de dato y otra de control. Lo que hemos estado diciendo es que hay justamente cabeceras y colas. Dice que incluirá información para llegar al destino. En cada nodo en la ruta, el paquete es recibido, almacenado y enviado hacia el nodo siguiente. Ese almacenado de información en los dispositivos intermedios es lo que quiero que les quede ahorita bien, que les quede resaltado, para que tenemos que aprender técnicas de almacenamiento ya mismo. Entonces, esto es lo que pasaría. Una computadora A desea transmitir a una computadora B, enviamos información, la información se hace segmentos, se encapsula en diferentes paquetes y los paquetes son enviados, o sea, se encapsulan nuevamente en tramas y son enviados a través de una red conmutada por paquetes, ya no por circuito. ¿Qué quiere decir que se envían por paquetes? Que indistintamente del camino que tomen los paquetes que se van a enviar, tienen que llegar todos al destino final. ¿Cuáles son los beneficios? Dice, un enlace nodo a nodo puede ser dinámicamente compartido por varios paquetes. Porque, ¿qué? Fíjense, si esta es mi red de datos, yo tengo muchos dispositivos intermedios que intervienen en mi red de datos, quiere decir que esos paquetes que dicen 1, 2, 3, van a poder tomar diferentes vías hasta llegar al servidor, hasta llegar al destino. Esas diferentes vías va a depender, obvio, de muchos factores. De qué tan saturado esté el router o qué tan saturado esté el switch, qué tanto paquete le llegue a ese router, cuál es la vía con mayor ancho de banda permitido, cuál es la vía que por ejemplo, que no está saturada, que no tiene tantos paquetes en cola, va a depender de muchos factores, ¿no? Ya eso es elección de las tablas de enrutamientos de capa 3, que eso se lo ve en el segundo parcial. Pero bueno, todo eso, esos paquetes eligen un camino distinto. Lo interesante es que esos paquetes, al final de cuando se logra obtener y tienen que llegar al destino, se deben volver a armar. Como cada paquete toma un camino distinto,
yo puedo asegurar que los paquetes, bueno, sí, puedo asegurar que los paquetes no es que no vayan a llegar, sino más bien que van a llegar con un tiempo mucho más rápido que si yo trato de enviar paquetes de mayor tamaño. Dice, las estaciones pueden enviar mensajes a diferentes tasas. Y eso les estaba diciendo, porque podemos decir que este router envía por esta línea a unos 100 Mbps, pero este router de aquí dice que envía por esta línea a unos 10 y por esta línea a unos 20. Entonces va a depender de muchos factores por dónde se tiene que reenviar, ¿no? Lo interesante es que como el router decide por dónde enviar esos paquetes, al final, con técnicas de capa 4, se tienen que rearmar de nuevo, ¿no? Y dice, se puede usar prioridades, así si un nodo tiene varios paquetes en cola, para la transmisión los puede transmitir por prioridad. Recuerden que nosotros cuando estábamos hablando de las colas de transmisión, los retardos de cola y demás, yo les había indicado que existen colas de prioridades, en donde dependiendo de qué prioridad le coloco yo a un cliente, qué prioridad yo le coloco a un paquete como tal, son las que van a enviarse por ciertas líneas un poco más rápidas o van a ser procesados de manera inmediata en mis routers, ¿no? Dependiendo de muchos factores, más que nada. Por ejemplo, este es un típico ejemplo, digamos que yo deseo mandar un dato que tiene 4 octetos y 3 de control, y el tiempo que tarda en llegar hacia un destino sería absolutamente todo esto. Si yo lo trato de fragmentar, hacer segmentos y encapsular en paquetes mucho más pequeños, y como estoy encapsulando en paquetes más pequeños, quiere decir que esos paquetes van a poder ser redirigidos por varias vías al mismo tiempo. Lo que conlleva que el tiempo en la transmisión o el tiempo de retardo se reduce hasta que llegue esa información al destino. Lo más común es que en las redes ATM, también a nivel de conmutación por paquetes, a niveles de WAN, se consume que yo puedo tener hasta 53 octetos para transmisión, o sea, 53 de 8 bytes yo puedo tener para segmentar mis paquetes. Ok, hemos hablado ahí de conmutación, circuito, conmutación por paquetes, pero simplemente de forma general para que vean ustedes las diferencias. ¿Qué funciones es que utilizan todas estas redes conmutadas? Dice, ok, las redes han evolucionado de forma notable, en formas conmutadas, hacen mucho más flexible la administración, la flexibilidad de tráfico, poder analizar por qué vías están yendo mis paquetes, tratar de mantener una calidad de servicio en las diferentes redes, pero lo más importante a nivel de redes conmutadas es este gráfico. Si ustedes se fijan, yo voy a tener múltiples redes de datos de distinta índole, de distinto tamaño, pero como estoy trabajando con redes conmutadas, quiere decir que cuando la trama se está tratando de encapsular o tratando de enviar hacia un destino, como estoy trabajando a nivel de conmutación, a niveles de switch de capa 2, la trama es enviada por distintos medios y puede ser enlazada a distintas redes sin ningún problema. Por ejemplo, a niveles de WAN, a niveles de salidas a Internet, a nivel de una red PCTN, que esto más bien a nivel de circuito, siempre y cuando yo pueda conectar un circuito dedicado hacia un punto a otro. Generalmente, las redes de comunicación, por ejemplo, los cables submarinos, esos ya vendrían a ser unas redes de circuitos dedicados, no lógicos, sino más bien físicos, que te permiten salida hacia el exterior de forma por un mismo medio físico, no por un mismo canal. Ese es un circuito dedicado, un canal dedicado. Ok, consultas hasta ahí antes de entrar a factores de forma. Profe, cuando ¿Sí? esos paquetes que son guardados en el conmutador pueden ser accedidos de manera maliciosa, o bueno, no, pero pueden ser accedidos o algo. Claro que sí. Claro que se pueden acceder. Esa es una práctica que se hace al final, creo que de la materia. Se utiliza un sniffer, es un capturador de paquetes. El que utilizan ustedes es Wireshark. Y ustedes pueden capturar absolutamente todo lo que circula en la red.
Basta con que ustedes se conecten a la red y capturen absolutamente todo lo que pues, está circulando en su red. Por esa razón es que generalmente les dicen no se conecten a redes libres, porque una red libre es a veces simplemente que alguien ha puesto una red sin configuración, sin contraseña, para que puedan navegar por ahí, pero si utilizan ustedes contraseñas, esa contraseña es capturada. Entonces, esos son, sí, es lo que se dice más que nada a nivel de seguridad, pero es por eso, porque todo puede ser capturado. Profe, y entonces el internet de la alcaldía. Correcto. Ese es peor, porque sí, obvio, hay que saber, ¿no? Que si hay muchos APs en cada diferentes calles de la alcaldía y demás, sin embargo, ustedes se conectan a ese AP por tanto tiempo, no sé cuánto les dan, 1 o 2 horas, no recuerdo. Si hay alguien ahí que se conecte, generalmente en el malecón, que hay mucha más gente, si alguien se conecta y está con una computadora capturando paquetes, y las va a poder capturar sin ningún problema, va a poder revisar su información sin ningún problema. Porque no es que sea una red es red pública, sí, pero no es que sea totalmente cifrada, no es totalmente privada solamente de ustedes, y ustedes pueden ahí tener y enviar la información por la que ustedes quieran, ¿no? Es información confidencial, sus contraseñas y demás. Si alguien se coloca con una computadora, con un sniffer y tiene acceso a su red, va a poder revisar absolutamente todo el tráfico que circula por esa red. Y lo que hacen es tomarlo en snapshot de todos los paquetes por cierto tiempo, y luego ya ahí viene el estudio, ¿no? De ponerse a revisar cada paquete y ver cuáles son los más, los que llevan información. Y generalmente eso uno los cataloga, porque recuerden que cada protocolo tiene un puerto en específico, cada protocolo tiene ciertas cabeceras, y una persona experimentada simplemente lo que hace es decir, ok, yo quiero el protocolo HTTPS, que se supone que es el seguro, pero como yo he capturado esos paquetes, me pongo a analizar esos paquetes que he capturado. Y ahí ya pueden pasar algo. Profe, una pregunta. ¿Uno mismo tiene que armar los paquetes o los programas ya te los arman? Ok, el sniffer lo que hace es capturar el paquete. Capturas el paquete generalmente a nivel de capa 4. Bueno, en sí, dependiendo de cada aplicación, ¿no? Y te da información al respecto de todo. ¿Qué protocolo de aplicación estás usando? ¿Qué protocolo, qué puerto de capa 4 estás utilizando para comunicación? ¿Qué tipo de protocolo? A nivel de capa 3, ¿qué protocolo estás usando? Capa 2, capa 4, ¿qué modelo de comunicación de 3 vías o 2 vías estás usando? Las MAC, las direcciones IP, te da todo. El sniffer lo que hace es capturar el paquete y tú tienes que ingresar al paquete y capturar todo. Eso ya es, generalmente, si ya conocen al menos información de todas las capas y ¿cómo es? Lo confidencial o lo crucial que tiene que tener cada una de ellas, es fácil analizarlo. No lo hagan, ¿verdad? Por favor. Otra consulta. O sea, pero con lo que ya sabemos ahorita ya podríamos saber más o menos lo que pasa con cada paquete, ¿no? Correcto. Al menos ya podrían analizar, recibir paquetes y analizarlos. Y obvio, al menos van a poder reconocer, decir que, ok, está viajando con cada protocolo, está trabajando con tal cosa. De ahí ya es otra cosa que se encarguen de hacer conversiones, porque generalmente viene en hexadecimal y hay que pasarlo a binar, de decimal a binario y esas cosas, pero ya eso es otra cosa. Ok, hasta ahí para seguir continuando, tenemos algo más de teoría. Factores de forma. Cuando nosotros trabajamos a nivel de conmutación, ustedes tienen muchos dispositivos switch, hub o bridge que ya los analizaron a nivel de todas las actividades que tuvieron que tenerlas. Y asumo que para el día de hoy las 3 tienen que estar hechas, porque si no, no se entiende esta clase mucho. Entonces, dice, en redes comerciales se usan diversos tipos de conmutadores, por lo cual es importante implementar los tipos de conmutadores adecuados según los requisitos de su red.
No es simplemente decir, yo voy a necesitar un switch y con ese switch va a trabajar toda mi red, o decir, yo necesito un hub y con ese hub va a trabajar mi red. Cada uno de ellos contempla un pequeño estudio o un análisis de diseño de los requisitos de su propia red. Dice, cuando se selecciona el tipo de conmutador, switch, recuerden, el diseño de red debe elegir entre una configuración fija, modular, si es apilable, si no es apilable, si va a escalar, si quieres no escalar, en el tiempo, ¿no? Dice, los conmutadores de configuración fija, vamos con el primero, el más sencillo, no admiten características u opciones más allá de las que vienen originalmente. Por ejemplo, ustedes tienen un switch que tiene simplemente esta cantidad de puertos, lastimosamente no puede escalar. Generalmente son estos puertos de Fast Ethernet y a nivel de 100 Mbps, y estos son puertos de Giga Ethernet a nivel de 1000 Mbps, ¿no? Si yo deseo en cambio de más capacidad, tengo estos y estos, pero es netamente del equipo físico. No hay cómo hacer un escalamiento. Esos son switch o conmutadores de forma fija. Existen también los conmutadores de forma modular, que más ustedes tipo módulos en las cuales se insertan ciertas tarjetas y cada una de las tarjetas que se inserta conlleva una forma física en la cual lo inserto en el módulo y todo el switch en general va creciendo de poco a poco. Dice, los conmutadores de configuración modular generalmente vienen con bastidores, o sea, todos los módulos que están aquí, de diferente tamaño, que permiten las instalaciones de diferentes números de tarjetas de líneas modulares. Las tarjetas que se insertan serían los switch, que poco a poco va creciendo mi módulo, mi rack, mi switch de mi conmutador. Otro factor de forma de conmutación son los apilables. Los apilables son los que utilizan este cable especial para tratar de crear de una forma fija de un conmutador a hacer una conmutación, un switch un poco más grande. Este cable proporciona, dice, rendimiento de ancho de banda muy alto entre los conmutadores que están conectados, ¿no? Eso es apilables. O, si no quieren apilables, se convierte en uno de forma fija. Selección del conmutador. Existen varios factores. Por ejemplo, el primero, costo. ¿Cuánto de verdad ustedes van a gastar por un switch en su red? ¿Y qué tan viable es que ese gasto que ustedes hagan en su switch les va a dar algún fruto? Densidad de puertos, alimentación, confiabilidad. No es lo mismo tener un D-Link a tener un Cisco. O un Microtik o un IBM, ¿no? Va a depender de confiabilidad más bien de la marca y de lo robusto que es el sistema operativo que trabaje en ese conmutador. Velocidad de puerto. Si ustedes tienen un conmutador que simplemente tiene puertos de 10 Mbps, ¿qué tan fiable es tener uno de 100 Mbps o uno de Giga Ethernet? Los buffers de tramas y, obvio, escalabilidad. A nivel de qué factor de forma les conviene a ustedes en su diseño de red. ¿Okay? Como ven, son varios factores que hay que considerar. Vamos a ver este pequeño vídeo, lo tengo ahí, para que vean ustedes los roles de los switches en data centers. A data center is similar. ¿Se escucha? Por favor, levanten la mano, digan algo. Person's brain. Perfecto, muchas gracias, chicos. Ok, vamos ahora sí a empezar. A data center is similar to a person's brain. There are many sections, each allowing data and input to be routed, processed, and stored. Much like the brain, the data center allows us to run applications, store and retrieve content, aggregate and synthesize complex information, and more. In the data center, there are three common active devices: switches, servers, and storage. Today, we will be focusing on the role of the switch. A switch is used to control the delivery and receipt of data to and from specific locations, similar to your preferred package delivery service. For example, the user purchases a product from a major online retailer. The major online retailer processes the order,
and gives it to a package delivery service who knows the address to all homes and businesses. The package may pass through many different handling centers, but in the end, it is delivered to the user who originally made the purchase. Now, what makes this all the more fascinating is that there are many users who are all purchasing from the same major online retailer at the same time, and many packages being delivered all over the map. In this example, the package being sent is data within a network, and the user is going to download a file from a shared storage drive in the data center. In the beginning, there is a request sent to the switch from the user's PC. The switch knows where the request came from and where it needs to go because of a digital map it has created and additional address information included with the data. The address is a unique identification number within the network. Much like your home address has a street name, a zip code, and a house number, the network address is used to identify sending and receiving computers and other devices attached to the network. The switch knows the address of every device connected to it, therefore knows where every request should go. In this case, the request will go to a storage device. The storage device sifts through its memory and locates the data that the client requests and knows where to return it. Off the data goes, back through the switch, and is then delivered to the requesting client. All of this happens while many other clients are requesting applications, stored data, and more from many different devices on the network. The switch directs all of these requests and data to where they should go instantly and without error. Ok, como vieron, el switch es uno de los elementos más importantes a nivel de una red, porque es el que me permite redireccionar, redirigir todos los tramas, los paquetes que están tratando de fluir en mi red hacia los equipos que necesitan llegar esa información. Es un poco decir que los routers, como ven, data centers es switch, server, storage, es redireccionar. El router lo que hace es encaminar y redirigir el tráfico al final de mi red, al final de ciertas localidades. Pero el switch lo que hace, una vez que recibe de una parte de afuera, es tratar de buscar e identificar a quién le pertenece esa información en esa misma red y redireccionar al equipo que lo está solicitando. Okay. Entonces, ¿cómo es que hace ese reenvío? ¿Cómo es que hace el switch, esa conmutación? Verifica a quién le pertenece cada una de esas tramas. Todo eso lo hace mediante lo que se conoce como las tablas de direcciones MAC. Y recuerden, habíamos dicho que cuando yo hablo de switch, yo tengo direcciones MAC con las cuales yo voy a trabajar, direcciones físicas. Entonces, mediante ese direccionamiento físico, es que el switch conoce hacia quién le va a pertenecer o hacia quién envía esa información. Vamos a ver, seguimiento de datos, dice. El concepto fundamental de conmutación hace referencia a un dispositivo que toma una decisión según dos criterios: puerto de entrada y dirección de destino. Dice, la decisión sobre cómo un conmutador reenvía ese tráfico se toma en relación con el flujo de ese tráfico. El término entrada se usa para describir el lugar de un puerto por donde ingresa esa información. El término salida se usa para describir las tramas que salen de ese dispositivo. Entonces, yo voy a tener en una tabla, fíjense, la primera tabla, la tabla de puertos, yo voy a tener qué puerto tengo en mi switch y qué dirección física se asocia a ese puerto. ¿Por qué? Porque con esa tabla de puertos es que armo mi tabla de direcciones MAC. Vamos a ver. ¿Cómo es que arma el conmutador, el switch, esa tabla de direcciones MAC? Para armar eso hay que seguir ciertas reglas. Primero, para transmitir una trama, dice, el conmutador primero debe describir qué dispositivo existe en cada puerto. Es decir, analizar cada uno de los puertos, identificar quién o qué computadora está conectada a ese puerto. Luego, crea una tabla denominada tabla de direcciones MAC con el previo análisis de la tabla de puertos. ¿Ok? O también dice tabla de memoria de contenido direccionable, la CAM. El dispositivo
sea, este puerto, se almacena en la tabla de direcciones MAC. Dice ahí, por ejemplo, un pequeño concepto, antes dice, CAN es un tipo de memoria especial que se usa en las aplicaciones de búsqueda de alta velocidad. Algo simplemente un cliente aparte. La información de la tabla de direcciones MAC se utiliza para enviar las tramas. Cuando el conmutador recibe una trama entrante con una dirección MAC que no está en la tabla de direcciones MAC, satura, y aquí viene la palabra. Recuerden cuando ustedes estaban y hicieron las actividades, cuando estaban trabajando con el hub, ¿qué hizo el hub? Llegó un paquete y reenvió a todos, ¿verdad? ¿Qué pasó con un bridge? El bridge lo pusieron en medio, y de un punto a otro, el hub envió a todos, pero el bridge, ¿qué hizo? Cortó. Ahora, ¿qué pasó con el switch? Cuando llegó de un punto, de una computadora y desean enviar hacia otra, ¿qué hizo el switch? Simplemente cogió y redireccionó hacia la computadora que necesitaba esa información o el paquete que ustedes estaban enviando de un punto a otro. Sin embargo, antes de que se tenga ese establecimiento de sesiones y de reconocimiento de poder obtener toda mi tabla de direcciones MAC y que reconozcan qué punto es, hacia dónde tiene que ir y qué punto está en cada uno de los puertos, se hace esto. Tabla de direcciones MAC, en donde lo primero que hace el conmutador es que cuando ustedes conectan las computadoras, el cable Ethernet al switch, es saturarla. ¿Saturar con qué? Con puros paquetes de reconocimiento, paquetes de reconocimiento, para conocer quién está conectado a qué puerto, qué computadora está conectada a cada uno de ellos. Para que en base a esa saturación, esa inundación de tramas o de paquetes en todo ese switch, conocer o tratar de armar mi tabla de direcciones MAC. ¿Ok? Dice, satura todos los puertos con la trama, excepto el puerto por el que se la recibió. Ok, ese punto dice, si es que no se conoce una MAC y no está en mi tabla de direcciones MAC y no logré establecerla al inicio, me llegó una trama de un puerto físico, por un puerto físico. La tabla de direcciones no conoce, no sabe hacia dónde tiene que enviar. ¿Qué es lo que va a hacer? Un broadcast. Broadcast, o sea, un envío hacia todos los puertos, esa trama, para conocer quién la va a recibir. Recuerden que pueden enviarlas a todas, pero el computador va a decir, no me pertenece, no tengo por qué procesarlo. Entonces la descarto. Y una vez que ya la recibe quien la necesita, se actualiza la tabla de direcciones MAC con ese nuevo camino, para que cuando llegue otra nueva información de un punto al otro, ya simplemente el switch lo que va a hacer es encaminar por esa ruta, ya no va a inundar. Esto es lo que pasa, por ejemplo. Dice, los siguientes pasos describen el proceso de creación de una tabla de direcciones MAC. El conmutador recibe una trama de la PC1 en el puerto 1, ¿ok? PC1 conectada al switch 1 y envía. Perfecto. Y este es lo que tengo en mi tabla, direcciones MAC. Fíjense que está vacía. Dice, ok, puerto 1, recibí la dirección MAC de la PC1. Ok, perfecto. Como no hay una asociación de decir hacia dónde tengo que ir, ¿qué hace el switch? Inunda con la trama hacia todos. Perfecto. Una vez que se conoce para quién era esa trama, se le contesta, decir, ok, hey, fíjate, la trama es mía, yo la estoy procesando mediante un paquete únicas, es decir, de unidifusión hacia una sola vía, hacia un solo puerto. Le dicen al switch, hey, la trama es mía, actualiza tu tabla de direcciones MAC. Y él dice, ok, entonces, la PC3 está conectada al puerto 3 y actualiza su tabla de direcciones MAC para que la próxima vez que la PC1 desea comunicarse con PC3,
ya no hay esa inundación, sino que simplemente encamina, traspasa ese paquete, esa trama. ¿Ok? Entonces dice, por último, ahora el computador puede reenviar tramas entre estos dispositivos de origen y destino sin saturación, ya que cuenta con entradas en las tales direcciones que identifican los puertos asociados o los puertos que están conectados a ese switch. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Vamos a ver métodos de reenvío. Recuerden, para que se encamine las tramas, hay que tener una tabla de direcciones MAC. La tabla de direcciones MAC se basa con los puertos, la dirección del puerto físico que esté a un dispositivo. Y ahí es que armo mi tabla de direcciones MAC, necesaria para la conmutación. ¿Ok? Perfecto, entonces. Les había indicado que cuando llega una trama hacia un switch, el switch debería tratar de procesar o identificar hacia dónde tiene que enviar esa trama, ¿verdad? Pero ese retardo o ese análisis, procesamiento de las cabeceras y de ver cómo es que voy a tratar de reenviarlo, es que yo ahí utilizo lo que se conoce como las técnicas de almacenamiento o reenvío de conmutación. Y nos quedamos con esa pequeña introducción, nos tomamos unos 5 minutos de receso y continuamos. ¿Ok?
Ok, continuamos. Estamos en sesión, por favor, levanta la mano. Ok, la mayoría, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. Perfecto, gracias chicos, pueden bajar. Nos habíamos quedado hasta aquí, ¿no? Métodos de reenvíos de un computador. Les he indicado que yo tengo, cuando llega una trama hacia un switch, se tiene que procesar, verificar, saber qué tiene que, hacia dónde tengo que redirigirla y todo, pero para poder observar las cabeceras, se tiene que almacenar cierta parte de esa trama o en su totalidad. A eso es lo que se conoce como las técnicas de almacenamiento por parte de computación. Dice, computación por almacenamiento y envío permite que el computador haga lo siguiente. Verificar si existe algún error en mi trama mediante el campo, el de checksum, el FCS con el algoritmo CRC. Realizar el almacenamiento en buffer automático de esa trama. Y lo que conlleva a tener que hacer un reenvío un poco más lento. Dice, un switch de almacenamiento y envío recibe la trama completa y calcula la CRC. ¿Qué era CRC, Ricardo? Sí, profe. ¿Qué era la CRC? No me acuerdo. ¿Qué era la CRC, Wesley? Era el valor de redundancia que hay entre las, ¿cómo que se llama? La FCS, creo que es. FCS, ok. ¿Qué era la CRC, chicos? Era la redundancia cíclica que te permitía obtener un valor para que la trama en el momento que se envía se calcule ese valor que se coloca en el campo FCS, el de checksum, para ver si existe o no una vulneración de la trama, ¿no? Esa era la CRC. Entonces, si estoy hablando de que el switch de almacenamiento y envío recibe una trama completa, indistintamente de la longitud, y calcula la CRC para verificar si existe o no un error en cada uno de los saltos, conlleva que el reenvío va a ser un poco más lento en la transmisión. Dice, si la CRC es válida, el switch busca la dirección destino. Recuerden, dirección destino física, la cual determina la interfaz de salida, es decir, por qué puerto del switch yo debería enviar esa trama para que siga su camino. Si hablamos de conmutación de procesamiento y envío, yo tengo el método de almacenamiento y envío, dice, toma una decisión de reenvío en una trama, después de recibir la trama completa y de revisarla para detectar errores. Recuerden, esta era nuestra trama, ¿verdad? Yo en mi trama, en mi encabezado de la trama, yo iba a tener ciertas cabeceras. Por ejemplo, el inicio de mi trama, la dirección MAC destino, dirección MAC origen, el tipo de trama, y yo iba a tener al final el checksum, el campo el FCS, con el algoritmo CRC redundancia cíclica para calcularlo, ¿no? Entonces, si yo tengo un switch de almacenamiento y envío, cada vez que llega una trama a ese switch, se calcula, se calcula el CRC para verificar si la trama no es vulnerada. Entonces, cada vez que se calcula, y cada vez que se calcula, conlleva tener un pequeño retardo de procesamiento, lo que conlleva tener una latencia un poco más alta desde un punto origen a un punto destino. Como ese método de almacenamiento y envío es un poco más lento en la transmisión, existen otros métodos porque hay que calcular, de ley hay que calcular, ver conocer al menos la dirección destino para que se reenvíe. Entonces es lo que tenemos este método que se llama el método por corte.
¿Qué es el método de corte? Dice, inicia el proceso de reenvío una vez, ese es el término clave, una vez que se determinó, ni siquiera el CRC, sino que se determinó la dirección MAC destino. Una vez que se obtiene esa dirección MAC destino, lo que hace es coger y reenviarlo. No interesa si la trama ha sido vulnerada en el camino por cada una de esas comprobaciones, porque siempre la comprobación se la hace en el equipo final. Entonces dice, una vez que se terminó la dirección MAC de destino de una trama entrante y se estableció un puerto de salida, coge y reenvíala. No sigas analizando más, reenvíala. Eso es lo que conlleva tener al menos un poco más de velocidades o la transmisión un poco más alta. Dice, el switch que utiliza un método de corte y envío envía la trama antes de recibirla en su totalidad. Ese es el punto. Como mínimo, se debería tener la dirección del destino de la trama hacia dónde debería reenviarla. Es lo mínimo que se debe tener, ¿no? Con el puerto asociado de esa dirección MAC destino. Entonces, si lo analizamos a nivel de tramas, yo ya no tengo que analizar absolutamente todo, como es el método de almacenamiento, que es absolutamente todo. Simplemente basta con tener esos dos campos, el inicio de la trama y la dirección MAC destino. Se dice, el método de corte permite que el conmutador comience a reenviar en 10 microsegundos aproximadamente. O sea, se reduce bastante el tiempo de reenvío. No es necesario la verificación del checksum. No se va a calcular por cada paso intermedio, por cada switch que analice o reciba la trama, no se calcula la CRC para verificar el campo de checksum. Y no se produce un almacenamiento en buffer. Porque recuerden, si yo estoy trabajando con un método de almacenamiento, yo tengo que almacenar toda la trama. Ese almacenado de toda trama en buffer, en caliente, para que sea analizada, conlleva que pueden crearse ciertos cuellos de botella. Como yo no tengo ya almacenamiento en buffer, sino que simplemente leo la dirección destino y reenvío. A pesar de que tengo un método por cortes, existe un método que se llama método libre de fragmentos, que es como un caso especial de un método por corte. ¿Qué dice? Dice, la conmutación libre de fragmentos es una forma modificada de la conmutación por método de corte, en el cual el conmutador espera que pase una ventana de colisión. ¿El método por corte qué era? Con un simple análisis de ver la dirección destino, tiene que reenviar. El método sin fragmentos lo que dice, ok, yo voy a recibir la dirección destino, perfecto. Sin embargo, yo voy a tratar de esperar lo que se conoce como la ventana de colisión, que son de 64 bytes de procesamiento de la trama, antes de enviarlo, para evitar los cuellos de botellas y colisiones en mi red. Es un poco más, podemos decir, no mal, sino más bien educado en el momento de la transmisión, ¿no? Para tratar de evitar esas colisiones que no se desean en la red. Entonces, eso es lo que hace el método sin fragmentos. Espera una ventana de colisión de 64 bytes antes de enviarla. Una vez que tenemos, bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Método de corte y método sin fragmentos. Y ahora, bien, tenemos ahí los tres métodos, ¿verdad? Método de corte, método sin fragmento y método por almacenamiento y envío. Va a depender de ustedes, más bien, cuál es la configuración que elijan del switch que vayan a tener. Obvio, la que se usa más es la método sin fragmentos o método de corte, para evitar ciertos cuellos de botella o retardo en la transmisión. Consultas hasta ahí.
No, seguimos entonces. Nosotros ya hemos visto conmutaciones, técnicas que no son difíciles. Sin embargo, para poder ya comprender las 3 actividades que les envié de cómo es que se enviaban o se producían colisiones, hay que entender los dominios de conmutación. Veamos. Primero, ¿quién desea hablar sobre las colisiones a nivel de solo un hub? Por favor, levantar la mano. ¿Qué pasó ahí? Adelante, Eric. Lo que pasa es que como el hub lo único que hace es repetir los mensajes que le llegan a todos los demás dispositivos conectados en la red, esto causa que cuando 2 paquetes de datos se intersectan en el hub o por un medio físico que está conectado a este, se crea una colisión de datos y los paquetes se corrompen. Y si un paquete corrompido llega al hub, este lo va a copiar y lo va a esparcir a los demás computadores o dispositivos conectados en la red. Ok, perfecto. Gracias, Eric. ¿Alguien desea hablar sobre lo que pasó con el switch? Levantar la mano o pregunto. Adelante, Angélica. Ya, buenos días. Lo que pasa en el Switch es que como ya es un dispositivo inteligente, entre comillas, porque ya tiene una memoria RAM y ya puede almacenar un sistema operativo, entonces una vez que se hace una conexión entre 2 nodos, ya guarda, hace el traspaso, o sea, el cambio de dirección IP a dirección MAC y eso ya queda guardado en la tabla de direcciones MAC. Entonces la siguiente vez que se quiere enviar un paquete, él ya sabe sabes quién está dirigido y solamente lo envía a ese puerto al que se quiere enviar el paquete y ya no lo reenvía a todos los dispositivos de la red y por lo tanto ya no hay colisión. Ok. Bien, perfecto. Gracias, Angélica. Ok. Entonces, tenemos 2 cosas, ¿verdad? Un hub y un switch. La diferencia clave de cómo es que hacen ese reenvío se tiene en la palabra o el concepto colisiones. ¿Cómo es que el hub y el switch administran los dominios de colisiones? ¿Qué dicen? Las redes LAN se segmentan en varios dominios de broadcast o difusión y varios dominios de colisiones. Mediante, obvio, el uso de routers o switches o enrutadores o conmutadores. Ese es el punto clave. Se segmentan o se dividen en dominios de broadcast o de difusión y dominios de colisiones. Estamos hablando a nivel de conmutación. Lo más que ustedes pueden tener, la mayoría que pueden tener, son dominios de colisiones. Dice, y aquí es el punto, la pregunta, que por eso estaba diciendo, ¿cómo es que los bridge o hub, los conmutadores y enrutadores segmentan una red? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que ellos tratan de decir hacia dónde tienen que dirigir la información o las tramas o paquetes? Mediante los dominios. Dice, los bridge, que ya lo hablamos, ustedes lo han visto, lo probaron, dice, los bridge se utilizan generalmente para dividir una LAN. Porque cuando ustedes colocaron un bridge entre 2 hubs, ¿qué pasó? Simplemente se inundó una parte del hub y la otra no. Ese concepto de bridge y hub lo toma el switch, lo hace uno y dice, los bridges se utilizan generalmente para dividir una LAN en un par de segmentos más pequeños. En cambio, dice, los conmutadores, los switches, se utilizan por lo general para dividir una gran LAN en varios segmentos más pequeños. Porque mientras más segmentada sea su red, y eso quiero que les quede como regla a todos, indistintamente de la carrera que sean, mientras más segmentada sea su red,
mientras más pequeña sea el tráfico de su red, es mucho mejor. Entonces, cada vez que yo voy a hacer un diseño de red, yo tengo que segmentar lo más posible mi red. Y ahí es donde interviene el término de redes LAN virtuales. Porque cada vez que utilizo una red LAN virtual, indica que yo estoy tratando de hacer mi red más pequeña, más pequeña, más pequeña. O sea, segmentarla mucho más para tener una mayor administración. Dice, los enrutadores, dice, pueden utilizarse para crear dominios de difusión o dominios de broadcast, ya que no reenvían tráfico de broadcast predeterminado. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahorita solo con conmutación. Y aquí está la diferencia entre un hub y un switch que lo probaron. Dice, el dominio de colisiones es el segmento donde los dispositivos deben competir para comunicarse. En un hub, todo un hub y las computadoras que estén conectadas a un hub, eso es un dominio de colisiones, uno solo. En cambio, ¿qué es lo que hace el switch? Por cada puerto que se conecte a él, es un único dominio de colisiones. Yo tengo entonces, si tengo 3 conexiones o 3 cables conectados a un switch, yo tendré 3 dominios de colisiones, lo que no ocurría con el hub. Indistintamente las computadoras que yo coloque o que conecte al hub, yo tendré un solo dominio de colisiones por el hub. Dice, todos los puertos de un hub pertenecen al mismo dominio de colisión. Cada puerto de un conmutador es un dominio de colisiones en sí mismo, o sea, de forma separada. Por eso nos dijo Angélica, ok, llegaba simplemente un puerto y lo tenía que redirigir. Sí, pero lo dirigía a un solo dominio de colisiones. Y como solo hay un único dominio de colisiones, una única computadora conectada a él, no hay colisiones en el switch. No se tiene colisiones como se tiene en el hub. Dice, el conmutador divide el segmento en dominios de colisiones más pequeños. Porque si el hub yo tenía todo un dominio de colisiones, tendré más pequeños. Y ahí es el concepto que les estaba diciendo. Si el switch ya me hace que yo tenga colisiones, dominio de colisiones muy pequeños, cuando yo trabajo con redes virtuales, yo trato de hacer aún mucho más pequeña esa segmentación. Para decir, ok, yo si necesito solo comunicarme con este servidor, solamente puedo tratar de armar una red LAN virtual que comunique a dos, por ejemplo, a 2 computadoras de una misma red, pero solo a ellas, ya no mandar de forma como broadcast a nivel de todo, algo así. Bien. Y lo otro, los dominios de broadcast. ¿Qué es? Dice, el dominio de difusión de broadcast es la distancia de la red a la que se puede escuchar una trama. Quiere decir que hasta ese punto es que va a llegar una trama a modo de broadcast. Dice, los conmutadores, recuerden, ¿qué es lo que hacía el conmutador? Si es que no conocía una dirección MAC asociada a un puerto, ¿qué hacía? Inundaba, ¿verdad? Para poder conocer el puerto que se está tratando de asociar a la dirección MAC que se asocia a ese puerto. Como no queremos que esa inundación de tramas por un switch llegue a otras redes, es que existen los dominios de broadcast. Hasta ese punto, hasta esa línea, es que van a llegar las tramas de difusión. No van a sobrepasar otros dominios. Dice, los conmutadores reenvían tramas de difusión a todos los puertos. Ok, lo que estaba diciendo, ok. Ese conmutador necesita conocer diferentes puertos y reenvía hacia todas. Sin embargo, si un switch está conectado con otro switch, esa trama también le va a llegar hacia otro switch. Y va también este switch a inundar también una trama que le está llegando desde otro switch. Quiere decir que todo esto es un solo dominio de broadcast. Todo esto
es un dominio de broadcast. ¿Ven? Es todo un dominio de broadcast. Y si yo tengo un switch que conecta a otro switch, también se convierte ese switch dentro de un solo dominio de broadcast. Pero ustedes dirán, ¿qué es lo que separa entonces las tramas que me están tratando de enviar? Y ahí es que intervienen los routers. Los routers separan los dominios de broadcast. ¿Ok? Dice, todos los puertos de un conmutador con circunferencia predeterminada pertenecen a un mismo dominio de difusión o broadcast. Dice, si hay dos o más conmutadores conectados, las difusiones se reenvían a todos los puertos de todos los conmutadores, excepto al puerto que obviamente se originó esa trama, ¿no? Se va a reenviar. Vamos entonces a hacer unas configuraciones a nivel de Packet Tracer para entender un poquito mejor esto. Ok, que esto es muy importante. Ustedes van a tener, como les estaba diciendo, muchos switch. Tienen switch, tienen una computadora, tienen otra computadora, tienen conexiones. Tienen conexiones. Esto es un dominio de broadcast. Eso es un dominio de broadcast. Ok. Dicen, ok, yo quiero que crezca mi red, que escale mi red. Entonces conecto otro switch. Ay, perdón. Dicen, ok. Ay, perdón, se fue. Oh. Disculpa. Ok, tenemos PC, conectamos. Conectamos, para mí eso es un solo dominio de broadcast. Perfecto. Sigamos. Si yo tengo ahora, digamos que quiero que escale mi red, yo voy a crear, digamos, otra red, otra PC conectada, perfecto. Eso para mí sería, ok, otro dominio de colisiones. Perfecto. En el momento que yo digo, no, yo deseo que mi red escale. Ok, conectamos un switch al otro switch. ¿Qué pasó? Ok, esto se convierte en un único dominio de colisiones. ¿No? Con todo por eso. Dicen, ok, yo tengo entonces un único dominio de broadcast, de difusión. Pero no quiero que salga de mi red. No quiero que salga. Ok, si tú no quieres que salga esas tramas, agrega un router. El router paz, giga, ok, digamos ahí. Entonces, yo tendré un único dominio de difusión porque ya he separado con un router
el dominio de difusión. Sin embargo, ¿cuántos dominios de colisiones yo tengo? Ahí viene la pelea. Dicen, ok, dominios de colisiones, ya cambia la cosa. Tú vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dominios de colisiones y un único dominio de broadcast. Lo mismo. Ok, yo deseo que mi red siga creciendo y ustedes siguen haciendo otra red mucho mayor. Ok, voy a conectar mis routers, pero para conectar routers, yo sé que son por comunicación serial, porque son a niveles de redes WAN, entonces yo debo tener una tarjeta con comunicación serial. Apago el router, coloco tarjeta, enciendo el router y lo mismo. Apago el router, coloco la tarjeta, enciendo el router y puedo ya colocar comunicación serial. Perfecto. Entonces dices, ok, yo deseo tener otras redes. Perfecto. Lo mismo. En switch, PC, PC, conexión, conexión. Y esto sigue igual. Estos serán dominios de colisiones. Dominios de colisiones. Pero tendré un único dominio de broadcast aquí. No, o sea, no. ¿Ok? Tendré un único dominio de broadcast. Quiere decir que si esta computadora o este switch no conoce cómo llegar hasta acá, no es que va a inundar todo de diferentes tramas hasta que llegue la trama hacia este destino de acá. Eso no pasa. Una vez que llega la trama hasta este punto, se corta el dominio de broadcast. Hasta ahí llegó la difusión. Después de ese punto ya interviene el router y el router ya hace otro tipo de difusión, otro tipo de reconocimiento hacia dónde tiene que llegar. Si el router ya dice, ok, tienes que enviarlo por este punto y llegó hasta esta interfaz Ethernet que dice que por ese punto va a encontrar el destino, es que empieza de nuevo, ¿ok? En este punto habilita otro dominio de broadcast para reconocimiento y entrega. No es que va a viajar por todos lados la trama, eso no pasa. Los routers cortan. Entonces, un dominio de broadcast y dominios de colisiones por cada cable que esté conectado a un switch. Esa es la analogía. Consultas. Profesor, si usara un switch, me parece que se llama multicapa, ¿tendría el mismo resultado? Ah, ok, ya ese es otro tema aparte. Porque nosotros hemos estado hablando que switch, los switch son de capa 2. Hemos hablado también que los routers son de capa 3. Eso hemos dicho. Existen dispositivos más bien los switch. Existen switch de capa 3, así se llaman, switch de capa 3. En donde los switch realizan las dos acciones, tanto de router y switch.
a nivel de APs finales y demás, eso ya es un poquito más aparte, porque no quiero que se mezclen ahorita conceptos que recién están aprendiendo. Pero existen dispositivos que hacen dos funciones y ahí es que se mezclan ciertas cosas. Por este momento, simplemente ustedes vean esto. Yo tengo un switch trabaja en capa 2 y routers trabajan en capa 3. Y de ahí cada switch separa los dominios de colisiones por cable conectado y los routers van a separar los dominios de difusión o broadcasts por cable conectado. ¿Ok? Más consultas. Profe, ¿Sí? si el segundo switch estuviera directamente conectado al router 0, seguiría habiendo dos dominios de broadcast. El segundo switch, ¿cuál switch? Este. Sería el que dice switch 4. Si estuviera conectado a cuál router. Al 0. Si hubiera un cable de esto. Sí. Sí, si ese switch estuviera conectado al router 0 y el router 1 ya no estuviese, seguiría habiendo dos dominios de broadcast. Ok. Para aclarar, esa es una configuración que usted nunca la va a encontrar porque una conexión serial lo que hace es decir que yo tengo una red WAN y una red WAN a modo de concepto indica que usted tiene redes de área amplia en donde un switch que es a nivel de redes LAN está conectado a un router final y no debería haber un cable hacia un dispositivo de red WAN totalmente alejado. Sin embargo, si analizamos esa configuración, habría dos dominios de broadcast porque yo tengo un cable aquí y un cable acá. Por cada cable conectado a un router es un dominio de broadcast distinto. Sin embargo, hay un broadcast aquí y un broadcast aquí, a pesar de que a pesar de que se tenga un equipo en común. Pero esta configuración no la pueden encontrar porque no es por concepto, no se da. Porque este cable que está aquí ya me hace la identificación de que estoy trabajando con redes de área amplia, redes WAN. Consultas. Vamos, ahorita ya es preguntas de ustedes. Se debe quedar claro. Yo tengo una duda, profe. ¿Qué es lo que hace que cada computadora sea un dominio de colisión? O sea, si yo conectara intermedio de las computadoras y el switch un hub, ¿eso ya lo haría un solo dominio a las dos computadoras o cómo? Ok, vamos a ver. Esa es una buena configuración. Vamos a analizarla. Déjenme eliminar este cable. Tengo esto. Pongamos por acá. Tengo, usted me dice, un hub. ¿Dónde están los hubs? Los hubs. Tengo un hub aquí. Están conectados. Perfecto. Aquí. Este está conectado acá. Perfecto. Tengo otra computadora, así mismo, aquí, conectada al hub, ¿verdad? Esa es la configuración, ¿verdad, Angélica? Ajá, sí, yo decía que las dos computadoras que estaban ahí estén conectadas las dos al mismo hub y ahí el hub al switch, pero es básicamente lo mismo. Ya, ok. Eso que hace ahí conlleva a que todo esto... Ay, perdón, ese color no. Todo esto es un dominio de colisión. Hasta este punto, hasta este del switch. Recuerden, porque el hub es un dominio de colisiones único. Entonces, como hay dos computadoras conectadas a un hub, todo esto va a ser un único dominio de colisiones. Que el switch, por estar conectado con este, lo corta, lo segmenta. Le dice, no, hasta ahí llegaste, tú eres ese dominio de colisiones único. Ah, ya, gracias. Consultas.
¿Consultas? Vamos, una más. Profe, Sí. eso significa que entre el PC7 y el 8 otra vez existe el riesgo de colisión de paquetes. Correcto. Existen nuevamente colisiones podrían haber. Entonces ya por eso es que el hub no se usa, sino que solo estamos con switch. Pero obvio, pues, se pueden encontrar estas configuraciones a nivel de estudio, ¿no? Bien, entonces, si quedó eso aprendido, vamos con lo último que faltaba decir, es alivio de la congestión de la red, que justamente es para eso, evitar colisiones en toda mi red. Dice, los conmutadores ayudan a aliviar los switches, a aliviar la congestión en la red de la siguiente manera. 1. Facilitan la segmentación. Ah, ok. Ese es el concepto clave. Recuerden, segmentar. ¿Por qué? Porque si el hub tenía me hacía un solo dominio de colisiones, el switch me va a segmentar por cada cable un único dominio de colisiones. Y recuerden, a todos aquellos que van a seguir en el camino de redes, trabajar con VLANs lo que hace es segmentar la red mucho más pequeña de lo que lo hace ya un switch, que eso es lo que queremos, evitar los dominios de colisiones segmentando la red mucho más pequeña. ¿Qué más? Brindan una comunicación, dice, full duplex entre los dispositivos, porque solamente va a haber un cable. Entonces, por ese cable puede ir las dos vías, envío y recepción. Aprovechan su alta densidad de puertos, porque cada puerto va a manejar solo por esa vía un mismo ancho de banda. No hay quien más lo esté usando en ese puerto. Almacenan en buffer tramas grandes. Lo mismo, solo se identifican por cada uno de los puertos. Emplean puertos de alta velocidad. Seguimos con lo mismo porque solamente tratamos de que ese puerto sea dedicado para ese computador o equipo que esté conectado. Aprovechan su proceso interno de rápida conmutación y tienen un bajo costo por puerto. Porque cada vez que yo digo, ok, ¿cuántos puertos se van a tener que conectar a mi switch? ¿Cuántas computadoras? Va a depender por el costo o el tamaño o el switch que ustedes tengan, ¿no? Fijo, modular, pilas, apilables, el que ustedes tengan. Y por cada puerto que ustedes tengan o quieran agregar, es generalmente bajo el costo. Y con eso terminamos el capítulo 2. Entonces, el día viernes voy a dar una pequeña sesión práctica. Por favor, para el día viernes, tener ustedes, si tienen 2 dispositivos, es perfecto, para que ustedes sigan a la par las diferentes configuraciones que vamos a hacerle a un switch, ¿no? Configuración básica para que se entienda. Quizás ya algunos lo han visto en la práctica, pero en la práctica siguen un manual y colocan comandos y no les explican para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de analizar el viernes para que ya vayan conociendo las configuraciones básicas. Entonces, hasta ahí nos quedamos por hoy. ¿Alguna pregunta, consulta o duda? Antes de eso, perdón. Antes de irme. Ya está puesto el segundo trabajo autónomo en el SITWET. El trabajo autónomo 2 es muy sencillo, es a nivel de trabajar en un foro. El foro es sobre un artículo de redes en la cual se tiene que decir, por ejemplo, actividad, se debe realizar una discusión del tema del artículo propuesto, indicando los puntos más fuertes, las acciones y las conclusiones del artículo. Asimismo, se debe buscar fuentes adicionales que permitan agregarle valor a la propuesta. Es decir, o por ejemplo, un nuevo enfoque del tema, que ustedes lo quieran dar, nuevas técnicas que se podrían aplicar a esa propuesta, o que mejoren la arquitectura, basados o bien otras referencias o artículos científicos que ustedes puedan encontrar. Antes de empezar la discusión, cada participante debe aportar algo o discutir algo o interactuar una vez para que se les muestren las consultas o las actividades de sus compañeros. La calificación es por rúbrica y cruzada, es decir,
no solo yo voy a la calificación, sino que sus compañeros van a ser elegidos al azar el 19 de noviembre y van a dar también su calificación totalmente anónima, y espero que la calificación sea consciente, basado en la investigación que hagan sus compañeros. Esa es la actividad 2 de trabajo autónomo. Consultas, preguntas o dudas. Si no, nos vemos el viernes. O sea, profe, la discusión se hace aquí mismo en la actividad del SIGWET o dónde? En la actividad del SIGWET, sí, en el foro del SIGWET. Ya, gracias. Ok, entonces si no hay dudas, chicos, que pasen bien. Nos vemos el día viernes con la clase práctica. Pasen bien, cuídense mucho. Gracias, profe.